Hay una razón por la que la mayoría de las personas nunca cambian, aunque sepan exactamente lo que deberían hacer. Y no es falta de información. No es falta de oportunidades. Es algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Obedecen a sus emociones. Cada día, sin darse cuenta, dejan que su estado de ánimo decida por ellos. Esperan a sentirse listos, a que aparezca la motivación, a que llegue ese momento perfecto que casi nunca llega, y mientras tanto, el tiempo pasa, las oportunidades desaparecen, y sus vidas se mantienen exactamente igual. Pero hay otro tipo de personas, las que avanzan cuando no tienen ganas, las que actúan cuando todo en su interior les dice que esperen, las que entienden una verdad incómoda. El éxito no responde a cómo te sientes, responde a lo que haces a pesar de ello. Y lo que estás a punto de descubrir puede hacer que nunca vuelvas a actuar de la misma manera. Te han enseñado a respetar tus sentimientos, a esperar la motivación, a actuar solo cuando llega la inspiración. Pero la riqueza no espera a tu estado de ánimo. El éxito no consulta tus emociones antes de avanzar. Recompensa el movimiento, no el sentimiento. Tu estado de ánimo es un mal maestro. Habrá días en los que tu mente invente excusas para retrasarlo todo. Mañana será mejor. Necesito recargar energías. Hoy no estoy en mi mejor momento. Y cada vez que obedeces ese susurro, lo haces más fuerte, hasta que la vacilación deja de ser puntual y se convierte en un hábito. ¿Sabes cómo se pierden las grandes fortunas en silencio? No en un colapso repentino, sino en la acumulación de pequeñas inacciones. Una llamada pospuesta, una decisión aplazada, una tarea que nunca se empezó, porque no te sentías listo. El sentimiento es pasajero. La disciplina permanece, si solo actúas, cuando aparece el entusiasmo. Estás entregando tu futuro a las circunstancias. Pero quien actúa independientemente de su estado de ánimo, genera un impulso que las emociones no pueden detener, porque el impulso no es magia, es mecánica. En el momento en que te mueves, aunque sea un poco, la resistencia empieza a debilitarse. La mente se resiste mucho más a empezar que a continuar. Y una vez entras en movimiento, el trabajo casi siempre se siente más ligero de lo que parecía antes de comenzar. Pero esto es lo que casi nadie llega a entender. La primera acción debe tomarse antes de que cambie el sentimiento. No puedes esperar a tener claridad, certeza, permiso emocional. Es la acción la que crea el cambio que estás buscando. ¿Alguna vez has notado cómo aparece la energía después de empezar? ¿Cómo la duda desaparece en cuanto tus manos entran en acción? No es casualidad. Es una ley. La acción reorganiza el pensamiento. Cuando permaneces quieto, tu mente amplifica la incomodidad. Pero cuando te mueves, se recalibra, la tarea se reduce, el obstáculo deja de parecer imposible, y la confianza regresa, no porque te sintieras preparado, sino porque decidiste actuar de todos modos. Hay un peligro oculto en poner tu estado de ánimo por encima de tu misión. Tus emociones están influenciadas por la fatiga, la distracción, la comparación, el miedo, cambian constantemente. Si tu productividad depende de algo tan inestable, tus resultados también lo serán. La misión, en cambio, es firme. Cuando tu propósito está definido, no desaparece porque estés cansado, no se desvanece porque te desanimes. Permanece ahí, esperando tu obediencia. El hombre disciplinado se hace una pregunta diferente. No se pregunta cómo me siento, sino qué se debe hacer, y esa pregunta lo cambia todo. Elimina la negociación. Sustituye la emoción por la responsabilidad. Y cuando la responsabilidad se alinea con el propósito, se convierte en impulso. Puede que pienses que forzarte es duro, y lo es. Pero hay una verdad más profunda. Cada vez que superas la resistencia, fortaleces tu autoridad sobre tu propia mente, y la autoridad genera confianza. La confianza genera velocidad. La velocidad genera oportunidades, y las oportunidades, con el tiempo, se transforman en éxito. Seamos claros, no siempre te vas a sentir fuerte, no siempre te vas a sentir inspirado. Habrá días en los que la duda nuble tu visión. La diferencia es que las personas disciplinadas no huyen en esos días, simplemente se niegan a ser gobernadas por ellos. El estado de ánimo dice, descansa, la misión dice, levántate. El estado de ánimo dice, espera, la misión dice, empieza. El estado de ánimo dice, más tarde, la misión dice, ahora. Y si estás aquí, probablemente sabes exactamente lo que significa eso, porque todos hemos estado en ese punto donde sabemos lo que tenemos que hacer. Pero aún así algo dentro nos frena. No es falta de capacidad,
es el hábito de esperar a sentirnos listos. Cuéntame algo en los comentarios. ¿Te identificas más con la parte de empezar cuando no tienes ganas? ¿O con la de abandonar cuando desaparece la motivación? La diferencia entre quienes van a la deriva y quienes avanzan con determinación no está en el talento, está en la obediencia al propósito por encima de cualquier preferencia. En esta lección descubrirás cómo generar impulso cuando tus emociones se resisten, cómo romper la inercia en minutos, no en horas, cómo entrenar tu mente para que responda a órdenes, en lugar de buscar consuelo. Pero antes, debes aceptar esto. La motivación no es confiable. La disciplina es soberana. Cuando aprendes a actuar antes de sentirte con ganas, desbloqueas un poder que la mayoría de las personas nunca llega a experimentar. Dejas de depender de las circunstancias para obtener energía, porque empiezas a crearla a través de la acción. Así es como comienza el impulso. No nace de la inspiración, sino de la decisión. Ahora bien, hay una verdad más profunda que muchos evitan enfrentar. Te han entrenado para consultar tus sentimientos antes que tu deber. Te han enseñado a esperar a que aparezca la inspiración. Se te ha condicionado a actuar cuando el entusiasmo está presente y a detenerte cuando desaparece. Y aunque esta enseñanza resulta cómoda, debilita silenciosamente tu autoridad sobre ti mismo. El estado de ánimo es inestable. Cambia con el sueño, con la alimentación, con una conversación, con un recuerdo. Está influenciado por factores que, en muchos casos, no tienen absolutamente nada que ver con tu objetivo principal. Si tu productividad depende de algo tan variable, tus resultados inevitablemente reflejarán esa misma inestabilidad. La misión, sin embargo, es fija. Un propósito definido no desaparece porque estés cansado. No se disuelve porque te sientas desanimado. Permanece constante, esperando tu obediencia. El hombre que espera a sentirse preparado, en realidad está renunciando a su propia autoridad. Cada mañana, pide permiso a sus emociones. Y si ese permiso no llega, pospone. Y al posponer, entrena su mente para poner la comodidad por encima del compromiso. Esta negociación con la emoción es sutil, suena lógica, incluso inteligente. Dice mañana será mejor. Dice hoy no estoy en mi mejor momento. Dice necesito la mentalidad adecuada. Cada una de esas frases, por separado, parece razonable. Pero juntas, crean un patrón de deriva, y la deriva no llega con un colapso repentino. Se instala poco a poco, en un pequeño retraso, en una llamada que no se hizo, en una página que quedó sin escribir, en una decisión aplazada porque los sentimientos no estaban alineados, y así, los años se acumulan en silencio. Bajo esa obediencia, he estudiado a hombres que cargaron con grandes responsabilidades, y aún así se negaron a consultar su estado de ánimo antes de actuar. Abraham Lincoln soportó un profundo desaliento, y aún así nunca abandonó sus deberes. Su misión estaba por encima de sus emociones. Estos hombres no eran ajenos a los sentimientos. Simplemente, se negaban a ser gobernados por ellos. Observa cómo reaccionan los demás ante alguien cuya constancia no fluctúa con su estado de ánimo. Confían en él, depositan responsabilidad en él, perciben autoridad, no porque siempre esté motivado, sino porque es constante, y la constancia construye reputación. La reputación genera oportunidades. 10 años pueden desaparecer, esperando a sentirse listo. 20 pueden desvanecerse, esperando claridad emocional. 30 pueden pasar antes de que alguien comprenda que sus sentimientos nunca debieron dirigir su vida. Cambia la pregunta principal. Sustituye ¿cómo me siento? ¿Por qué se debe hacer? Esa simple pregunta elimina la negociación. No ignora la fatiga, pero sí elimina la demora. Habrá mañanas en las que levantarte se sienta pesado. Levántate de todos modos. Habrá tardes en las que el esfuerzo parezca pesado. Continúa de todos modos. Noches en las que la duda susurre. Retrocede, sigue adelante de todos modos. Cada vez que actúas, a pesar de la resistencia, fortaleces tu autoridad sobre tu propia mente. Y cada vez que cedes a la preferencia, la debilitas. La autoridad no se construye en momentos dramáticos. Se construye en pequeños actos diarios de obediencia a la misión. Cuando el estado de ánimo dice descansa, pero la misión dice levántate, elige la misión. Cuando el estado de ánimo dice posponer, pero la misión dice comenzar, elige la misión. Cada elección cuenta. Cada elección se acumula. Tu mente subconsciente está observando constantemente tu comportamiento. Si solo actúas cuando te sientes cómodo, aprende que la comodidad es un requisito. Pero si actúas de todos modos,
Aprende que el mando es lo que gobierna. Afírmalo cada día: mi misión me gobierna, no mi estado de ánimo. Actúo según mi propósito, no según mi preferencia. Me muevo tanto si me siento preparado como si no. Repítelo hasta que deje de ser una frase y se convierta en una verdad dentro de ti. El estado de ánimo es un sirviente, no un soberano. Puede influir en ti por momentos, pero no debe dirigir tu vida. La diferencia entre quienes se dejan llevar y quienes avanzan con decisión no está en el talento, sino en la obediencia al propósito por encima de las preferencias. Puede que no siempre te sientas fuerte. Puede que no siempre te sientas inspirado, pero siempre puedes actuar, porque la acción es una elección. El sentimiento es una fluctuación. Si quieres ahorrarte 10 años de indecisión, desconecta tu productividad de tus emociones. Si quieres ahorrarte 20, deja de negociar con tu estado de ánimo. Y si quieres ahorrarte 30, vive bajo una misión, no bajo un sentimiento. Aquí es donde nace el impulso, no desde la inspiración, sino desde la decisión. Y la decisión, cuando se repite cada día, crea a un hombre que ya no pide permiso a su propia resistencia. Se levanta, actúa, construye, y su futuro deja de moldearse por el sentimiento para empezar a moldearse por el orden. El impulso no es un misterio, es mecánico. Un cuerpo en reposo permanece en reposo hasta que una fuerza actúa sobre él, y una mente en reposo permanece en la vacilación hasta que una decisión la pone en movimiento. La mayoría de los hombres malinterpretan esta ley. Creen que deben sentirse con energía antes de empezar. Pero no es así. Empezar es lo que genera la energía. La mayor resistencia que experimentarás no está en continuar el trabajo, está en comenzarlo. Antes del primer movimiento, la mente exagera la dificultad, agranda la tarea, susurra fatiga, inventa complejidad. Pero una vez que te involucras, el trabajo casi siempre se siente más ligero de lo que imaginabas. Esa es la ley. La acción reorganiza el pensamiento. Cuando te mueves, tu mente se recalibra. Empieza a buscar soluciones en lugar de excusas. La duda se disuelve en el momento en que tus manos entran en acción. Piensa en cuántas veces la resistencia desapareció justo después de empezar. Esa página que parecía imposible, se volvió manejable. Esa conversación que intimidaba, se volvió natural. Los primeros 5 minutos eliminaron la resistencia de 50. Y aún así, la mayoría nunca experimenta este cambio, porque espera a que el sentimiento cambie antes de actuar. Invierte en la ley. Thomas Edison no esperó a tener claridad perfecta antes de experimentar. Actuó, observó, ajustó y volvió a actuar. Su genialidad no estaba en esperar inspiración. Estaba en comenzar sin ella. Henry Ford no esperó la aprobación unánime antes de construir nuevos modelos. Él inició el movimiento y lo perfeccionó después. La claridad siguió al compromiso. La mente magnifica las tareas cuando está inactiva, las reduce cuando está ocupada. Por eso la procrastinación fortalece el miedo, la quietud alimenta la imaginación, el movimiento la disciplina. 10 años pueden desaparecer esperando estar listo, 20 años esperando el estado de ánimo adecuado, 30 años esperando que regrese el entusiasmo. Domina la iniciación y dominarás el impulso. Rompe la inercia en minutos, no en horas. Establece una regla. Cuando aparezca la resistencia, actúa en 5 minutos. Haz la llamada. Escribe la primera oración. Revisa la primera página. Comienza con el acto medible más pequeño. No discutas contigo mismo. La discusión fortalece la vacilación. La orden la elimina. El primer movimiento no tiene que ser grandioso. Debe ser deliberado. Una vez en movimiento, continuar resulta más fácil que retroceder. La mente subconsciente responde a la acción como prueba de compromiso. Cuando empiezas, reconoce rápidamente la gravedad y libera energía en consecuencia. La energía a menudo aparece después del compromiso, porque el cuerpo y la mente se adaptan a la demanda. La sensación de fatiga suele ser más una anticipación que una realidad. Distingue entre el agotamiento real y la renuencia. El agotamiento requiere descanso. La reticencia requiere iniciativa. Afirma diariamente: empiezo antes de sentirme listo. Me muevo antes de que crezca la duda. La acción crea mi energía. Repite hasta que el principio se sienta automático. No se vence la resistencia debatiéndola. Conquístala dando un paso adelante. El hombre que espera a sentir vive bajo el sentimiento. El hombre que actúa primero manda. Imagínate comprimir 10 años de inicios retrasados en un año de iniciación inmediata. Imagina recuperar 20 años de ambición postergada, actuando en minutos en lugar de días.
Imagina borrar 30 años de vacilación, estableciendo una regla de 5 minutos. Dicha recuperación comienza con una simple decisión. Actúa antes de que cambien las emociones. El impulso se construye en el primer movimiento. Hazlo repetidamente y la resistencia irá perdiendo gradualmente su autoridad sobre ti. Descubrirás que la disposición no es un requisito previo para la acción. La acción es un requisito previo para la disposición. Comienza y deja que el movimiento instruya a tu mente que ya no te gobierna el estado de ánimo, sino la misión. Hay una verdad que pocos hombres están dispuestos a confrontar. Antes de mandar a otros, antes de dirigir una empresa, antes de influir sobre cualquier cosa, debes dominar tu propia mente. La mente sin entrenar se vuelve argumentativa, negociadora, pide alivio, magnifica las molestias. Sin embargo, la mente debidamente instruida se convierte en un sirviente leal. La entrenas todos los días, te des cuenta o no. Cada vez que la entrenas negociando con la resistencia, fortalece su autoridad. Cada vez que declaras lo haré, y luego te retractas, debilitas tu mando. La mente observa la inconsistencia y aprende que tus palabras son flexibles. La inflexibilidad sin disciplina es la base de la debilidad. La autocompasión a menudo se disfraza de reflexión. Puedes decirte a ti mismo que mereces descansar porque el esfuerzo se siente pesado, pero esa excusa erosiona tu autoridad sobre ti mismo. Puede que ensayes razones para la demora que suenen compasivas, pero la indulgencia repetida crea desorden interno. La mente comienza a esperar estar exenta de tensión, pero la tensión no es enemiga. Es maestra, establece estándares innegociables. Si decides que una tarea debe completarse, se completará, independientemente de tu estado de ánimo. Si te comprometes a levantarte a una hora determinada, te levantas. Elimina el espacio para la discusión. Henry Ford no comenzó su disciplina con las fábricas. Comenzó con él mismo. No se apoyó en el entusiasmo para gobernar su día. Se apoyó en la estructura. La estructura elimina el debate. El debate consume energía. La decisión la preserva. Cuando eliminas la negociación, aumenta la claridad. Deja de malgastar energía discutiendo contigo mismo. Muévete. El autocontrol genera autoconfianza. Y la confianza no surge de sentirse poderoso, sino de la evidencia de que cumples tu propia palabra. Cuando dices que harás algo, y lo haces, la confianza se construye desde dentro. Esa confianza fortalece tu autoridad. La autoridad produce velocidad. Y otros perciben esa autoridad. Perciben a un hombre que no se contradice, que es constante en su conducta. La confiabilidad se convierte en tu reputación. A menudo se desperdician 10 años en debates internos, 20 años en vacilaciones entre comodidad y compromiso, 30 años en inconsistencias que erosionan el propio carácter. Elimina el debate como práctica diaria. Cuando aparezca la resistencia, respóndele con orden en lugar de conversación. La mente puede protestar al principio, puede argumentar, buscar facilidad, pero continúa de todos modos. Con el tiempo, obedecerá más rápido. La disciplina no es crueldad hacia ti mismo. Es respeto por tu misión. No puedes acumular riqueza suplicando a tu resistencia cada día. Debes instruirla para que sirva, en lugar de que gobierne. Afirmo diariamente, domino mi mente, obedezco mis decisiones, hago lo que debo hacer, sin negociación. Repite esto hasta que la autoridad se vuelva natural. Aún habrá días difíciles. Seguirán existiendo momentos de fatiga. Pero el mando no elimina la dificultad. Evita que la dificultad dicte tu comportamiento. Cuando anulas constantemente la resistencia, la mente aprende que la queja no será recompensada. Dejas de discutir con tanta frecuencia, y lo que antes requería esfuerzo, se convierte en hábito. Imagina recuperar 10 años eliminando el debate interno, recuperar 20 años eliminando el esfuerzo disperso mediante estructura, redimir 30 años viviendo bajo dominio propio. En lugar de estar dominado por la autocomplacencia, la autoridad sobre otros es frágil, sin autoridad sobre uno mismo. Domínate primero. Instruye tu mente con claridad. Mantén tu estándar, y con el tiempo, la resistencia dejará de ser una enemiga, y se convertirá en una sirvienta. Así es como el impulso se vuelve permanente. No a través de la inspiración, sino a través del mando. Y hay otro malentendido que mantiene a muchos hombres inmóviles. Observan la altura de su ambición, y se desaniman por su magnitud. Ven la montaña, y olvidan que las montañas se escalan paso a paso. La mente indisciplinada se abruma, no porque el objetivo sea imposible, sino porque no está definido en términos diarios. Un propósito definido debe traducirse en acciones diarias.
definidas, cuando el objetivo es amplio. Pero el siguiente paso no está claro. La vacilación regresa. La mente magnifica el todo y descuida la parte. Esto crea parálisis. Divide la misión en acciones medibles. No en intenciones abstractas, sino en tareas visibles. Una carta escrita, una propuesta redactada, una conversación iniciada, un plan revisado. Cada pequeña finalización proporciona un refuerzo psicológico. La finalización produce satisfacción. La satisfacción fortalece la creencia. Y la creencia aumenta la disposición a continuar. Charles M. Schwab no construyó su influencia con un solo gesto dramático. Cultivó el entusiasmo y la productividad día tras día. Su progreso era constante. Quienes lo observaban no presenciaron un brillo repentino, presenciaron una producción constante. La consistencia puede parecer ordinaria en el momento, pero, acumulada, se vuelve extraordinaria. A menudo se pierden 10 años esperando una oportunidad dramática, 20 años esperando un acto decisivo, 30 años esperando que la transformación ocurra de una sola vez. Pero la transformación rara vez ocurre de esa manera. Llega a través de un avance medido, cuando completas una pequeña tarea alineada con tu objetivo principal. Te demuestras a ti mismo que el progreso es posible. Cuando completas otra, refuerzas esa evidencia. Con el tiempo, estos actos se acumulan, formando un movimiento visible. Otros comienzan a notar el cambio, observan un crecimiento constante en lugar de entusiasmo esporádico, perciben fiabilidad en lugar de fluctuación. El hombre que avanza cada día no necesita momentos de inspiración. Se apoya en la estructura. Al final de cada día, pregúntate qué progreso medible he hecho. Si la respuesta no es clara, el día no estuvo estructurado. La estructura restablece el impulso. Esto no requiere largas horas. Requiere enfoque y acción. Los pequeños actos repetidos se convierten en fuerza. La fuerza se convierte en influencia. La influencia se convierte en ingresos. No subestimes el poder de una pequeña finalización. Una sola carta puede abrir una conexión. Una sola mejora puede aumentar tu valor. Un solo ajuste puede multiplicar la eficiencia. La mente prospera con el progreso visible. Sin él, el desánimo aparece. Con él, la persistencia se fortalece. Afirmo diariamente, completo mis pequeñas tareas con fidelidad. Mi progreso constante se convierte en gran poder. Repite esto hasta que los actos pequeños se sientan significativos. Evita la trampa de esperar una gran oportunidad. Porque, muchas veces, una gran oportunidad se presenta disfrazada de una pequeña tarea. Imagina recuperar 10 años, negándote a desperdiciar días sin progreso medible. Imagina comprimir 20 años de ambición dispersa en pasos diarios enfocados. La montaña sigue siendo grande, pero el paso es manejable. Da el paso. Completa la acción. Registra el progreso y observa cómo la acumulación constante crea un impulso que el estado de ánimo no puede interrumpir. La gran fuerza rara vez nace de una explosión. Nace de la repetición. Repite con sabiduría, avanza cada día. Y deja que la ley del avance medido te lleve donde el entusiasmo por sí solo nunca podría. Habrá horas en las que la energía parezca ausente. Esto no es una excepción. Es una certeza. El error que cometen la mayoría de los hombres es suponer que la acción requiere entusiasmo. Creen que la vitalidad debe aparecer primero. Sin embargo, en muchos casos, la vitalidad sigue al esfuerzo, en lugar de precederlo. La fatiga tiene dos formas. Una es física, y exige restauración. La otra es resistencia mental disfrazada de cansancio. La sabiduría reside en distinguir entre ambas. El verdadero agotamiento mejora con el descanso. La resistencia mental mejora con el movimiento. Cuando empiezas a pesar de la pesadez, algo cambia. La mente se adapta a la exigencia. La sangre se acelera. La atención se agudiza. Lo que parecía imposible comienza a parecer manejable. Si te rindes ante el primer signo de pesadez, entrenas tu mente para asociar la incomodidad con la retirada. Esa asociación debilita tu autoridad. He observado a hombres que progresaron más rápido, no en épocas de bonanza, sino en épocas de desánimo. Continuaron cuando faltaba el entusiasmo. Completaron tareas sin aplausos. Soportaron la rutina sin reconocimiento. Su fuerza no era dramática, era silenciosa. Otros reconocen esta resistencia silenciosa. La describen como confiabilidad. Confían en ellos porque los han visto desempeñarse incluso sin motivación. A menudo se pierden 10 años, cediendo a una leve fatiga.
20 años complaciendo cada fluctuación de energía. 30 años confundiendo comodidad con recuperación. Esto no significa negar el descanso. El descanso es esencial, pero debe ser deliberado, no impulsivo, programado, no negociado al primer susurro de resistencia. Pregúntate, ¿esto es verdadero agotamiento o es resistencia? Si el cuerpo está realmente debilitado, restáuralo con prudencia. Si se trata de resistencia, actúa. El movimiento suele devolver la vitalidad. Comienza con una tarea pequeña. Involucra tus manos. Enfoca tu atención. Observa cómo la pesadez suele disminuir después de iniciar. Afirmo diariamente, actúo incluso cuando falta el entusiasmo. El movimiento restaura mi fuerza, soy más fuerte que la fatiga temporal. Repite esto hasta que las palabras se sientan reales. El hombre disciplinado no espera energía emocional. Genera impulso a través de la obediencia. En momentos de pesadez, recuérdate tu objetivo principal. Reconecta el esfuerzo con el propósito. La fatiga disminuye cuando el significado aumenta. La resistencia se acumula, igual que el entusiasmo. El hombre que solo trabaja cuando está inspirado experimentará progreso irregular. El hombre que actúa incluso en el desánimo logrará un avance constante. La fuerza no se mide por cómo rindes cuando estás motivado. Se mide por cómo rindes cuando no lo estás. Elige rendir, deja que la fatiga se convierta en un campo de entrenamiento, en lugar de una excusa, y con el tiempo, descubrirás que la pesadez pierde su autoridad sobre ti. El impulso te empujará hacia adelante incluso cuando la emoción falle. Esa es la señal de una disciplina duradera. Y una disciplina duradera construye un éxito duradero. Hay una cualidad que distingue al hombre que avanza del que se queda estancado. No es siempre brillantez. No siempre son recursos superiores. Es velocidad. No velocidad temeraria, sino ejecución inmediata una vez tomada la decisión. La oportunidad no permanece inactiva. Mientras tú deliberas sin cesar, se mueve, cambia, se presenta brevemente, y luego se va, dejando solo al hombre preparado para actuar. La vacilación da tiempo a los competidores. Debilita tu posición. Transforma ventaja en arrepentimiento. Muchos hombres disfrazan el miedo de refinamiento. Dicen que están puliendo detalles. Afirman que están perfeccionando su plan. Sin embargo, bajo esto, el refinamiento a menudo oculta el miedo a exponerse al riesgo. El perfeccionismo se convierte en una excusa elegante. El hombre decisivo entiende que el progreso supera al pulido. Se mueve con la preparación adecuada y mejora a medida que avanza. No espera a condiciones impecables. Consideremos a los constructores de grandes empresas. No consultaron antes de actuar. No escucharon a todos los críticos. No esperaron aprobación unánime. Avanzaron, se ajustaron y volvieron a avanzar. La urgencia comunica seriedad. Cuando respondes rápidamente a una oportunidad, otros lo interpretan como confianza. Se alinean contigo porque perciben dirección. Se pierden 10 años en refinamiento excesivo. 20 años revisando lo que debería haberse publicado. 30 años puliendo mientras otros avanzan. Mide tus días por resultados, no por intenciones. No es lo que planeaste, es lo que completaste. La velocidad no requiere prisa. Requiere claridad, seguida de acción sin pausas innecesarias. Elimina el hábito de posponer pequeñas acciones. Devuelve las llamadas con prontitud. Aprovecha las oportunidades con rapidez. Completa las tareas sin demora. Cada acción rápida genera impulso. El impulso atrae más oportunidad. Afirmo diariamente. Actúo con prontitud. Una vez que decido, valoro el progreso sobre la perfección. Me muevo con velocidad disciplinada. Repite hasta que la urgencia se sienta natural, no forzada. El hombre que se mueve rápido se gana la reputación de ser confiable. Los demás confían en su palabra, porque observan seguimiento inmediato. La velocidad también conserva energía. Cuando las tareas se posponen, ocupan tu pensamiento. Cuando se completan rápidamente, liberan espacio en la mente. La oportunidad se multiplica para quienes responden sin demora. No hay necesidad de apresurarse a ciegas. Simplemente, hay que negarse a demorarse innecesariamente. Una decisión sin rapidez se debilita. Una decisión con ejecución rápida se fortalece. Que este sea tu estándar. Una vez decidido, actúa, reduce la demora, aumenta la producción, y permite que la velocidad de la disciplina multiplique tu impulso más allá de lo que el estado de ánimo o la inspiración por sí solos podrían lograr. Hay una etapa más allá de obligarte a ti mismo. Al principio, debes superar la resistencia conscientemente.
Debes controlar tu mente, iniciar el movimiento, actuar a pesar del estado de ánimo y completar pequeñas tareas deliberadamente. Esto requiere esfuerzo, pero si se repite con suficiente frecuencia, el esfuerzo se transforma en identidad. Lo que antes era forzado se convierte en natural. Dejas de preguntarte si te apetece. Dejas de debatir si debes empezar. Dejas de negociar con la comodidad. Actúas porque eres el hombre que actúa. El carácter no es más que la obediencia repetida a los principios. Cuando obedeces tu misión diariamente, la misión se convierte en carácter. Cuando se forma el carácter, la disciplina ya no se siente externa, se siente inherente. La disciplina temporal produce resultados temporales. Un estándar permanente produce impulso permanente. Muchos hombres repuntan durante una temporada, actúan intensamente cuando se sienten inspirados. Luego se retiran cuando el entusiasmo se desvanece. Su progreso se asemeja a olas. El hombre que se convierte en el estándar se asemeja a una marea creciente. Otros comienzan a notar algo diferente en ti. No necesariamente ven emociones intensas, ven serenidad, ven que cumples tus promesas. Observan que tu conducta no depende de los aplausos. Esta constancia genera confianza en los demás. Confían en ti para asumir responsabilidades porque has demostrado constancia. La confianza también crece en uno mismo. Ya no dudas de si actuarás o no. Sabes que lo harás. Esa certeza reduce el conflicto interno. La energía que antes se gastaba debatiendo ahora se dedica a producir. Una vez establecido el impulso, es fundamental protegerlo. La complacencia amenaza el progreso tanto como lo hizo la resistencia en el pasado. Protégelo contra la relajación que erosiona el estándar. Revisa tu propósito con regularidad. Reafirma tu compromiso a diario. Continúa, poco a poco. Actúa con avances medidos. Mantén la velocidad sin imprudencia. Soporta la fatiga, sin rendirte. Domina tu mente sin crueldad. Integra cada principio. Actúa antes de sentir. Inicia en cuestión de minutos. Orden sin negociación. Completa pequeñas tareas a diario. Supera el desánimo. Actúa con rapidez una vez que te hayas decidido. Vive según los estándares, más que según un estado de ánimo. Cuando estos hábitos se unen, el impulso se convierte en identidad. La identidad moldea el destino. Seguirás experimentando momentos de resistencia. Sin embargo, ya no te gobernarán. Serán detectados y anulados rápidamente. Otros pueden describirte como ambicioso. Pueden llamarte disciplinado. Pueden preguntarse cómo mantienes la energía. La verdad es simple. Ya no esperas a que los sentimientos te guíen. Tú tomas la iniciativa. Afírmalo a diario. Actúo independientemente de mi estado de ánimo. Honro mi propósito por encima de mis preferencias. Vivo en movimiento constante. Repítelo hasta que refleje tu vida. Así es como se genera el impulso forzado. Y así es como se vuelve natural. No esperando, no deseando, sino ordenando la acción hasta que se haga, hasta que se convierta en hábito. El hábito se convierte en carácter y el carácter en éxito. El estado de ánimo puede fluctuar. Las circunstancias pueden cambiar. Pero el hombre que se ha convertido en el estándar permanece constante, y la constancia sostenida a lo largo de los años construye fortunas que el entusiasmo por sí solo nunca podría lograr. Hay una verdad final que debo dejar contigo. Y es esta: el mundo no te mide por tus intenciones. No te mide por tus sentimientos. No te mide por la profundidad de tu ambición privada. Te mide por tus movimientos. Movimientos tranquilos, repetitivos, disciplinados. El hombre que aprende a moverse cuando no tiene ganas, se separa de la multitud de manera más decisiva que el hombre que solo sueña con intensidad. Ahora has visto el patrón. El estado de ánimo fluctúa. La resistencia aparece. El cansancio susurra. La duda sugiere aplazamiento. Estas no son condiciones inusuales, son universales. La diferencia entre quienes se desvían y quienes están decididos no es la ausencia de estos susurros, sino la negativa a obedecerlos. La mayoría de los hombres viven gobernados por su clima emocional. Si el cielo interior está despejado, avanzan. Si aparecen nubes, retroceden. Pasan los años bajo este clima inestable. Y luego se preguntan por qué su progreso es irregular. Culpan a las circunstancias, sin darse cuenta de que hace mucho tiempo entregaron el control a sus emociones. El hombre disciplinado establece un orden diferente. No niega que aparezcan las nubes, pero se niega a anclar su dirección en ellas. Pregunta, ¿qué se debe hacer? Y luego lo hace. Esta pregunta, repetida día tras día,
Ha construido empresas, reputaciones e influencia a lo largo de generaciones. Piensa en lo diferente que sería tu vida si actuaras con prontitud cada vez que aparece la resistencia. ¿Cuántas llamadas postergadas se habrían convertido en alianzas? ¿Cuántas páginas no escritas se habrían convertido en ideas valiosas? ¿Cuántas decisiones aplazadas se habrían convertido en puntos de inflexión? 10 años pueden consumirse en una vacilación tan sutil que parece inofensiva. 20 años pueden disolverse bajo el hábito del más tarde. 30 años pueden pasar bajo la ilusión de que mañana traerá más motivación. Pero el mañana rara vez es diferente, a menos que tú decidas lo contrario. Ahorrar tiempo no se logra con prisa. Se logra con la negativa a postergar. Cuando eliminas la negociación con tu estado de ánimo, comprimes el tiempo. Logras en un año lo que otros tardan 5. Construyes en 5 lo que otros necesitan 15 para lograr. Esta compresión no es magia. Es mecánica, el movimiento se acumula. La inacción también se acumula. Ambos se capitalizan. La cuestión no es si lo harán, sino qué estás capitalizando tú. Cuando te levantas a pesar de la resistencia, inviertes en fuerza. Cuando comienzas antes de sentirte listo, inviertes en velocidad. Cuando completas pequeñas tareas, cada día, inviertes en estructura. Cuando dominas tu mente, en lugar de consultarla, inviertes en autoridad. Estas inversiones maduran en silencio. Al principio, nadie aplaude tu disciplina. No hay ceremonia por levantarte temprano cuando te sientes pesado. No hay público para escribir cuando falta el entusiasmo. No hay multitud observando tu negativa a postergar y, sin embargo, ahí reside su poder. El hábito forja el carácter, sin distracciones. El carácter forjado en lo privado se convierte en influencia en lo público. Notarás algo. A medida que persistes, la resistencia comienza a perder fuerza, a perder agudeza. Tareas que antes requerían esfuerzo se vuelven rutinarias. El debate interno se acorta. El intervalo entre la decisión y la acción se reduce. El impulso, una vez impuesto, se vuelve familiar, pero esta familiaridad es peligrosa si se malinterpreta. Puede tentarte a caer en la complacencia. Protégete de ello. La misma ley que genera impulso puede erosionarse si se descuida. Sigue reafirmando tu misión. Sigue midiendo tus días por resultados. Continúa actuando antes de que cambien las emociones. No estás construyendo disciplina temporal. Estás construyendo identidad. La identidad gobierna el comportamiento de forma más confiable que la inspiración. Jamás podría. Cuando te ves a ti mismo como un hombre que actúa independientemente de su estado de ánimo, tu conducta se alinea automáticamente. No te preguntas si empezar, empiezas. No debates si continuar, continúas. Esta es la transformación. Del esfuerzo al estándar. Observa a los hombres que la historia recuerda por sus logros. No estuvieron exentos del desaliento, no fueron inmunes a la fatiga, no estaban constantemente inspirados, simplemente se negaban a someter su agenda a sus emociones. Vivían bajo órdenes, no bajo preferencias, y esto también está disponible para ti, no a través de la brillantez, no a través de una revelación repentina, sino a través de la repetición. La repetición genera creencia, la creencia moldea la expectativa influye en el rendimiento. El rendimiento produce resultados. Esta cadena funciona tanto si la diriges como si no. Dirígela, afírmalo cada mañana. Actúo antes de sentirme preparado. Termino lo que empiezo. Honro mi propósito por encima de la comodidad. Repítelo hasta que no sea solo lenguaje, sino ley dentro de ti. En momentos de pesadez, recuerda esto: la fuerza no se revela en la facilidad. Se forja en la resistencia. La hora que más deseas evitar suele ser la que más te fortalece, si decides obedecerla. La mayoría nunca experimenta este fortalecimiento porque se retira demasiado pronto. Asume que la resistencia indica incapacidad, cuando en realidad indica oportunidad de crecimiento. Cuando avanzas, aunque sea un poco, te demuestras a ti mismo que la resistencia no es suprema. Esa prueba se acumula. El orgullo propio crece. El orgullo propio reduce el miedo reducido aumenta la velocidad crea ventaja, la ventaja atrae oportunidades, las oportunidades se multiplican, los ingresos crecen, los ingresos amplían la influencia aumenta la responsabilidad exige mayor disciplina, y así, el ciclo continúa hacia arriba. Rompe el ciclo en el momento de la vacilación y se derrumba. Mantén el ciclo en acción y se expande. El mundo no niega el éxito porque te falte deseo.
Lo retiene porque retrasas la ejecución. Elimina la demora y observa cómo todo cambia. Seguirán existiendo épocas de desánimo, tareas que parezcan pesadas. Seguirán existiendo días en los que el entusiasmo desaparezca, pero tú no desaparecerás con él. Actuarás de todos modos, y al actuar de todos modos, descubrirás una verdad que la mayoría nunca llega a encontrar. La energía suele aparecer tras la obediencia, la confianza sigue a la finalización, la claridad surge a través del movimiento. Nunca esperaste motivación. Esperaste una decisión. Decide cada día, muévete cada día, completa cada día, deja que otros esperen a sentir. Tú actúas bajo mandato, y en los años venideros, cuando otros se pregunten cómo avanzas con tanta constancia, sabrás que la respuesta nunca fue dramática. Simplemente, te movías cuando no tenías ganas, una y otra vez, hasta que el movimiento se convirtió en tu naturaleza, y tu naturaleza se convirtió en éxito. Puede que olvides muchas cosas de este mensaje, pero hay una que no puedes olvidar. La vida que estás viviendo es el resultado de lo que has estado haciendo o dejando de hacer. Cada decisión, cada demora, cada acción te ha traído hasta aquí, y cada decisión que tomes desde ahora decidirá hacia dónde vas. No esperes sentirte listo. No esperes tener ganas. Actúa, y si este mensaje ha encendido algo en ti, no lo ignores. Suscríbete y continúa este camino con nosotros, porque el cambio real no empieza mañana. Empieza cuando decides no rendirte.